Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí parece que sí lo está grabando. Perfecto, bueno, me desaparezco aquí un poco. Y bueno, entonces la parte de química que vamos a estar viendo se refiere básicamente a todo este asunto de cómo se desarrolla, cómo crece, cómo nace esta disciplina y sobre todo cuál es su aportación en el mundo contemporáneo y también cómo es que ha llegado a nosotros con o prácticamente está inmersa en todos los procesos que hacemos, ¿no? De donde sea que vayamos, ahí está la química. Y entonces para hacer un acercamiento y una primera definición de química, estos son los temas que vamos a ir viendo, ¿no? Tenemos que ir viendo básicamente qué es o cuáles son sus elementos. A ver, déjame pasar aquí, se pasó muy rápido. Entonces, tenemos que ver los objetos de la química, relación materia-energía-cambio, qué es la materia, ahí vamos a ver los estados de agregación, las mezclas, todo lo que es la parte de los cambios físicos y químicos. Aquí veríamos la parte de los modelos en átomos. Aquí vamos a estar viendo esto, aplicaciones, tabla periódica, el concepto de valencia. Estaremos viendo moléculas, reacciones, en este caso químicas. Aquí es donde comienza lo más complicado. Aquí es donde vamos a hacer muchísimo más énfasis. Disoluciones, ácidos y bases, la escala de pH, en fin, aquí vamos a ir viendo y van a ir recordando muchos de los elementos y vamos a terminar con la química del carbono o en este también llamada la química orgánica y vamos a ver en este caso algunos grupos o estructuras de los mismos, es decir, cómo se forman, también ver los fenómenos y las fórmulas de óxido-reducción, ¿no? Entonces, si se fijan, son temas que muchos de ustedes seguramente recordarán, los conocen, y no van a ser ajenos a ustedes. Entonces vamos a empezar por hacer una primera definición de lo que es química, ¿no? Ana, para ti, tú vas para medicina, ¿no? Ana, o veterinaria. ¿Cuál era la carrera que me decías que ibas? Veterinaria. Veterinaria. Y obviamente tú tienes que llevar mucho química. Para ti, ¿qué es la química? ¿Cómo la definirías como es ciencia? Es la que estudia todos los cambios que ocurren en materiales En los, biológicos. ajá, los cambios que existen en los materiales. Sí, esa es una definición. Sí, 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 se acerca a lo que es. Muy bien, tú, Andrea, ¿cuál sería tu definición de química? Pues sería que es la ciencia que estudia como la estructura y composición de la materia. La estructura y composición de la materia. Muy bien, esa ya está muy cercana. De hecho, es la definición más concreta. Muy bien, para ti, Yeritzen. De hecho, Andrea, tú vas para química, pero permíteme tantito, Yeritzen. Andrea, tú vas para medicina también, ¿verdad? Sí, medicina. Medicina, muy bien. Ahora sí, Yeritzen, perdón. Este, para mí, pues, es la ciencia que estudia las propiedades de la materia. Y, Exactamente, muy sí, bien. Muy y bien. pues, bueno, sí. Pero tú para cuál carrera vas, Yeritzen? Tú vas para administración, ¿verdad? O algo así. No, derecho. Derecho, muy bien. Bueno, tú también vas a llevar química, acuérdate que llevas tus 10 preguntas. Y Andrea y Ana llevan un poquito más, llevan 12, llevan 14 preguntas de esto. Muy bien. Carlos, para ti, ¿qué es química? Y más que una definición, ¿dónde encuentras tu química en tu vida cotidiana? A la hora de prender un fuego o un cigarrillo, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente, muy bien, ahí se encuentra la química, muy bien. Entonces, la química, la definición, ay, y tú, perdón, ¿y cuál es la carrera a la que vas en este caso, Juan Carlos? Diseño. Diseño, muy bien, también acuérdate que llevas 10 preguntas de química también. Solo Ana y Andrea llevan un poquito
más porque van a esa área, ¿no? Entonces, más adelante vamos a reforzar ahí. Entonces, sí, la química, pues prácticamente la definición que nos daba Andrea, ¿no? Es este estudio de la composición y las propiedades y transformaciones de la materia. Entonces, ¿cómo surge la química? Porque es súper importante ver cómo la química surge. Primero surgió como algo que hoy conocemos como una pseudociencia. Ajá. Y las pseudociencias son aquellas explicaciones que parecen explicaciones muy sólidas o parecen explicaciones con todo un conocimiento, pero ese conocimiento de las pseudociencias se basa prácticamente en elementos del método científico, pero le falta, es decir, en la observación básicamente y en las hipótesis. Pero algo que le falta a las pseudociencias es la parte de la experimentación y generar, en este caso, leyes o teorías. Entonces, por ejemplo, pseudociencias con las que vivimos ahora son impactan mucho o pegan mucho en la sociedad, sobre todo porque son fáciles, es decir, porque alguien observó un fenómeno y alguien generó una hipótesis y en una hipótesis, acuérdense que una hipótesis, bueno, te lo vamos a ver con más precisión, es la formulación de una posible respuesta a algo, ¿no? A una pregunta. Entonces, por ejemplo, hay gente que en sus hipótesis hace planteamientos que las piensan como leyes, es decir, se brincan toda la parte de la experimentación. Entonces, por ejemplo, las pseudociencias serían, por ejemplo, la astrología. La astrología, en este caso, es una creencia de que la parte de los astros, de que la luna, los planetas y todo, tienen una influencia directa en las personas, en la conducta de las personas. Entonces, de ahí surgen los horóscopos. Entonces, ¿cómo surge esta pseudociencia? Bueno, surge hace casi 4.000 años en Babilonia, surge con la observación prácticamente de los astros, de los movimientos de la Tierra y pues al no tener una explicación experimental, pues se generaron en este caso algunos patrones. Entonces esos patrones han ido cambiando y por ejemplo el movimiento de las estrellas que es muy rápido, o sea, la Tierra gira sobre su eje, a su vez la Tierra gira sobre el Sol gira sobre la galaxia sobre otras galaxias, en fin, entonces, la posición que veían las estrellas hace 4.000 años, cuando se generaron los horóscopos, pues ahora ya no es la misma, ¿no? Pero bueno, esa es una pseudociencia. Otra pseudociencia, ¿y quién de ustedes creen los horóscopos? O sea, ¿sí creen que tengan influencias y que digan, híjole, es que estamos en Mercurio retrógrado y, por ejemplo, como ahorita digo, hay mucha gente que dice eso, ¿no? ¿Quién de ustedes cree en eso? ¿Tú crees, Ana, en los horóscopos? No, la verdad no. No, pero sí conoces gente que los lee y los ve, ¿no? Así, con mucha creencia y con mucha fe sobre todo, ¿no? Sí, pero muy pocas, la verdad. Sí, bueno, ahorita hay una cuestión muy interesante y lo estamos platicando con otros colegas, que hay una especie como de que gente de su generación, o sea, gente de la edad de ustedes, entre los 18 o los 30 años, se han vuelto súper creyentes de los horóscopos, así, toda su vida gira en torno a que si son cáncer y cómo son los cáncer, cómo son los capricornio, cómo se comportan, con qué tipo de parejas deben de tener, si un Capricornio con un Aries, en fin, todo ello, ¿no? Es un movimiento muy curioso que se está dando. Pero bueno, ahorita vamos a ver por qué llega esto. Entonces, otra pseudociencia hoy, pero que en su momento fue una gran aportación y de avanzada, pues fue la alquimia, ¿no? La alquimia tenía dos elementos básicos. Por un lado, la alquimia lo que quería hacer era de inicio, convertir algunos materiales, por ejemplo, como el carbón o el plomo, o en fin, o la plata, convertirla en oro, ¿no? A través de procesos, en este caso, que hacían ahí de combinaciones y frases mágicas, en fin, todo ello, pero querían convertir el oro. Ahora bien, esto no es tan loco. O sea, esto no es nada que no se pueda hacer. Efectivamente, los materiales, por ejemplo, se pueden transformar en otro material.
no necesariamente en oro, y tampoco es esa cuestión de que se van a transformar nada más porque deseemos entre unas propiedades a otras. No, pero sí pueden, en este caso, por ejemplo, el plomo, ¿no? Cuando deja de estar radiando, cuando ya termina su periodo de radiación, en este caso, perdón, perdón. El radio, cuando deja de hacer su proceso de radiación, se va a convertir en plomo. Entonces, por ejemplo, esta es una alquimia natural. Y también hay unos elementos que al estarse en su contacto con la naturaleza y al tener algún tipo de motivación o en este caso de excitación química o física, pues pueden transformarse en otro. Pero pues no necesariamente en el oro. ¿Y por qué en el oro? Porque el oro era el color dorado que se asociaba a la divinidad, ¿no? No era tanto el valor de la riqueza, ¿no? Era la cuestión de la divinidad que se pensaba, en este caso acercaba a los hombres a los dioses, ¿no? Entonces de ahí que se quisieran transformar los minerales. Ahora, el proceso de los alquimistas era, en este caso, hacer una serie de combinaciones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han visto estas películas como El Señor de los Anillos o Juego de Tronos, en fin, todo ello, hay muchos procesos que son alquímicos. Por ejemplo, esto de combinar algunos materiales para que este material sea un supermaterial, ¿no? O en Harry Potter incluso, ¿no? Entonces, obviamente la alquimia va a ir transformando estos y va a hacer muchos de los procesos que hoy tenemos, por ejemplo, como combinar el calcio con el agua, por ejemplo, y generar reacciones químicas. Entonces, obviamente, mucho de esto lo conocemos a través de la literatura, por ejemplo, de los alquimistas que los pintaban como magos, en fin. En realidad los alquimistas eran seres extraordinarios porque eran partes científicos, ¿no? Obviamente no tenían todos los conocimientos que tenemos ahora, pero eran los precursores de los científicos que vemos ahora con su bata, sus lentes, los pelos así parados. Entonces eran un poco estos, ¿no? Pero entonces combinaban un poco la cuestión de lo que ellos pensaban, la magia. Entonces, una de las cosas que también la alquimia quiso hacer, o sea, la segunda, primera transformar en oro, era descubrir o en este caso elaborar lo que ellos llamaban en este caso una especie de material que era el material donde se podía consignar y transformar toda la vida, entender, o sea, generar vida a partir de un material, en este caso, ¿no? Y entonces, este material que querían construir estaba basado en pociones, materiales, combinaciones, en fin, ¿no? Entonces era así como el elixir de la vida, ¿no? Y entonces, obviamente, pues no, nunca lo logran, pero finalmente todo esto queda en la literatura como estos eventos, ¿no? Donde se quisieron generar una serie de elementos como incentivar a la gente a perderle el miedo o perder, en este caso, la cuestión de que no acercarse, ¿no? A los laboratorios. Entonces, obviamente, entre el oro y este elixir de la vida, pues los alquimistas nos dejaron muchísimos conocimientos y muchos avances que hoy la química utiliza de manera cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que lo vemos, o cuando los químicos revisen la historia de la química, pues se dan cuenta de pues, que muchos de estos alquimistas estuvieron a nada, ¿no? De descubrir, ¿no? Elementos, cosas y todo que hoy lo tenemos, pero les faltaba la parte experimental, también les faltaban en este caso procedimientos, o les faltaba rigor, o les faltaban también instrumentos, ¿no? Que hoy ocupamos. Es decir, tuvieron una serie de carencias, pero estuvieron a nada de conseguir estos elementos, ¿no? Entonces, obviamente la química pues va a ir tomando apenas, es muy reciente, la química apenas tiene 200 años, en este caso, de que se generó su propio campo o lo que se llama su horizonte, así se llama horizonte de comprensión a priori, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué es un horizonte de comprensión a priori? Es decir, es el objeto de estudio
del cual va a ser, en este caso, de la química. ¿Qué va a estudiar la química y cómo lo va a estudiar y qué conocimientos va a generar? Entonces, prácticamente esto tiene 200 años. ¿Y a quién le debemos esto que tengamos aquí la química ya como una disciplina, ya no pseudociencia, sino ya una ciencia, ya no llamada, en este caso, alquimia, sino ya llamada química? Pues se lo vamos a deber a un personaje primero que se llama René Descartes, ¿no? O Descartes. Entonces, René Descartes, hacia 1660 por ahí, él escribió un libro muy famoso que se llama el discurso del método. Y entonces ahí tiene una frase que seguramente ustedes la han escuchado, esta frase de si dudo, pienso, y si pienso, existo. Entonces esa frase de él, si dudo, pienso, y si pienso, existo, es más allá del rollo filosófico que tenga existencial, es una parte de dudar, ¿no? La parte dudar. Entonces, se ponen en duda todos los conocimientos de la época, ¿no? Todos los conocimientos de la época y comienzan a replantearse un conocimiento que se va a llamar empírico. Y el conocimiento empírico le da a la ciencia el elemento, en este caso, que le faltaba, ¿no? Que siempre le faltó en un momento dado con los empiristas, que era la experiencia, ¿no? O sea, conocer a través de la experiencia. Es decir, no hay nada que se pueda conocer si no se ha experimentado. Esa es la gran aportación de René Descartes. Entonces, al decir Descartes esto, que la experiencia es prácticamente la base del conocimiento, se genera lo que se llama la ciencia. Y entonces la ciencia va a tener prácticamente un método, ¿no? Y ese método es lo que hoy conocemos como el método científico. Y en este caso, la química, pues va a tener su propio campo, va a generar su propio campo epistemológico, es decir, de conocimiento, y va a generar sus propios métodos y sus propias estructuras. Entonces, por ejemplo, aquí nada más para cerrar esta parte, supongamos, yo tengo, aquí 3 vasos, ¿no? 3 vasos de agua. Y entonces, obviamente, aquí están los vasos de agua. Y entonces, aquí yo tengo a un físico, tengo a un químico y tengo a un biólogo. ¿Qué va a estudiar el biólogo de este vaso de agua? ¿Qué va a estudiar el físico y qué va a estudiar el químico? Eso es lo que se llama horizonte de comprensión a priori. Entonces, por ejemplo, Ana, ¿qué estudiaría el biólogo del vaso de agua? Tal vez que si hay microorganismos, algo adentro. Sí, microorganismos, por ejemplo, y toda la relación del agua con la vida, ¿no? En este caso. Eso estudiaría, porque ese es su horizonte de comprensión a priori, ¿no? Los estudios de la vida. Muy bien, Carlos, ¿qué estudiaría en este caso el físico en el agua, de este vaso de agua? Pues supongo que... Ay, no se me ocurre nada. Supongo... Depende del experimento en sí, supongo. Ujú, ujú. Sí, tendría que ver. Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo, por ejemplo, cómo se transforma el líquido, por ejemplo, en sólido, o cómo se convierte de líquido a vapor. Es decir, estudia la materia, pero la estructura externa de la materia, ¿no? Es decir, cómo se transforma esa materia, en este caso, pero en su exterior. Y un químico, ¿qué estudiaría, Andrea? Un químico del agua, de este vaso de agua. Pues podría ser, sí, o sea, la composición del agua y cómo reaccionaría, o sea, si hay como alguna reacción. Claro, efectivamente, las reacciones del agua, su composición, es decir, estudiaría la materia, pero la parte interna de la materia. Es decir, mientras la física estudia las propiedades exteriores de la materia, la química estudia las propiedades interiores de la materia. Esa es como la gran diferencia que tenemos.
Entonces es como un poco la sociología, ajá, y la psicología, ¿no? Un poco es así. La sociología estudia a la sociedad, pero desde el exterior y el masa. Y la psicología estudia el interior, en este caso, de la sociedad y del individuo. Entonces es un poco así, ¿no? Entonces, si juntamos los tres elementos, obviamente vemos que siempre pueden estar relacionados los tres, es decir, las ciencias hoy en día ya es muy raro que sean puristas, es decir, que algo sea meramente químico o algo totalmente físico o algo totalmente biológico. No, ahora ya estas disciplinas, en este caso, han avanzado y ya se han juntado, ¿no? Es decir, ya tienen elementos en común, están los bioquímicos, los físicos químicos, ¿no? Por ejemplo, el farmacobiólogo, tiene que tener los tres elementos, en fin. Es decir, ya estas ciencias, pues obviamente están muy avanzadas, cada vez tienen mayor conocimiento y algo muy importante es que este conocimiento es acumulativo, es decir, no partimos de cero. ¿No? Nunca partimos de cero cuando estamos estudiando estos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una reacción, en este caso de Celsius con agua, y vemos cómo cambia de color con una pequeña pastilla, ¿no? Nunca han hecho ese experimento de aventar, que es muy común, de aventar en una Coca-Cola uno de estos, una pastilla, ¿cómo se llaman? Ay, a ver, ¿a quién se acuerda cómo se llaman estas pastillas? ¿No son los mentos? Mentos, exactamente. Sí, ¿se han hecho alguna vez ese experimento de ponerlos? Obviamente, si se toman una Coca-Cola y luego un mento, pues eso es terrible porque vomita, ¿no? O sea, es como una leyenda urbana, pero es muy cierta. Entonces, por ejemplo, esta es una reacción química, ¿no? Se han visto cómo explota, ¿no? Eso. ¿Nunca lo has visto, Yeritzel, ese experimento? Sí. Y está loquísimo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo se genera el método científico? Bueno, ya habíamos visto un poco adelantado que el método científico se genera a través de esta disertación de René Descartes, ¿no? Donde llama a dudar de todo el conocimiento y plantearlo en el proceso de la experiencia. ¿Para qué? Pues obviamente para poder, en este caso, determinar si de lo que estamos hablando es real o no es real, es falso o no. Entonces, obviamente, esto es un cambio total, es radical en este caso, porque incluso también pasa la parte, por ejemplo, de la religión. Entonces, la religión se le paran los pelos a las iglesias y dicen, ¿cómo vamos a cuestionar el conocimiento divino, el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, fue muy difícil que todas estas ciencias que conocemos hoy pues tuvieran, digamos, el reconocimiento que tienen ahora. Les costó mucho trabajo quitarse prácticamente toda la parte esta de la superstición, toda esta parte de las creencias, en fin, ¿no? Todo ello. Entonces, obviamente el método científico hay algunos, según también algunas literaturas, puede ser un poco más complejo, puede ser más sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos este planteamiento de un método científico. Partimos de una observación. Una observación es, obviamente, sí, mirar un fenómeno y a partir de ese fenómeno que nos llame la atención. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí y cuál sería un fenómeno. Por ejemplo, es el color, vamos a poner uno, volteamos al cielo y vemos el color azul del cielo, ¿no? El color azul del cielo. Entonces vemos el color azul del cielo y nos planteamos esta pregunta, en este caso, que es nuestro planteamiento de problema. ¿Por qué es azul el cielo? Entonces, cuando ustedes lo van a hacer, cuando incluso terminen la carrera, van a tener que hacer una tesis, ¿no? Y ya ven que en México ahorita está el escándalo de esta tesis plagiada por una ministra, en fin, pero tienen que hacerse una pregunta ustedes. Entonces, un planteamiento de problema es una pregunta y a partir de ahí poder, en este caso, ir hacia adelante. Entonces, yo me planteo mi pregunta, ¿no? ¿Por qué
es azul, el cielo. Ujú. Y entonces yo me planteo esta pregunta y digo, ¿por qué es azul el cielo? Puede ser una pregunta absurda, pero alguien se la preguntó alguna vez y entonces a partir de ahí empezó a hacer ciencia. Luego surgen las hipótesis. Entonces las hipótesis parten de ser, en este caso, posibles respuestas. Entonces, muchos de nosotros, a mí me pasó mucho como estudiante, que nos enseñaban en su momento a pensar que las hipótesis, y no sé si a ustedes les pasaba, deberíamos de tener una hipótesis y a partir de ahí como que ya todo se tenía que resolver con base en una hipótesis y teníamos que demostrar que nuestra hipótesis era verdad. O sea, esa es como la enseñanza que tuvimos. O sea, que la hipótesis que tuviéramos tenía que ser la cierta y si no, prácticamente parecía un fracaso todo lo que hiciéramos, ¿no? Todo nuestro experimento, todo lo que viniera adelante. Entonces, no, prácticamente para nosotros generar ciencia, tenemos que hacer no solo una hipótesis, sino 10, 20, 40, 100 hipótesis y cada una de esas hipótesis demostrar, ¿no? Efectivamente, si funciona o no la respuesta y en este caso luego seguirla. O sea, las hipótesis son la base, son el corazón en este caso de la ciencia porque nos genera la inquietud, la incertidumbre, pero también la expectativa, en fin, es prácticamente lo que nos mueve, ¿no? A hacer, en este caso, ciencia. Entonces, por ejemplo, Ana, ¿cuál sería una hipótesis para ti de por qué es azul el cielo? Por la mezcla de gases y el reflejo de la luz del sol. Gases y la luz del sol. Muy bien, el sol. Muy bien. Para ti, Yaritzel, ¿cuál sería una hipótesis de por qué el cielo es azul? No importa que sea muy loco. Porque por la luz del sol, Por la luz del sol. ¿Eh? que se dispersa en por todas las direcciones. Ajá. Muy bien. Todas las direcciones. Muy bien. Tú, Andrea, ¿cuál sería tu hipótesis? Bueno, según yo el cielo es azul porque pues en la exósfera, que es la última capa, pues está el ozono y el ozono cuando la radiación solar como que penetra la capa, hace una reacción química que genera el color azul. Perfecto, muy bien. Muy bien, ahí está otra hipótesis. Y, Carlos, ¿cuál sería tu hipótesis de esto? Pues sería que lo que dijo básicamente Ana. Ok, o sea, esta. Muy bien. Perfecto. Y, por ejemplo, alguien, digamos, alguien diría, ¿no? Otra hipótesis loca, diría, pues es que es el reflejo del mar, ¿no? Es que el mar se está reflejando ahí, en fin, ¿no? Y otro podría decir, no, pues es la radiación de los volcanes. Entonces, ahí podríamos tener muchas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos una vez planteada la hipótesis? Pues entonces aquí partimos de nuestro horizonte de compresión a priori. A priori significa antes, ¿no? Antes de, y a posteriori significa después. Entonces, si yo estoy aquí, si soy un químico, entonces diseño prácticamente un experimento para poder yo comprobar cualquiera de mis hipótesis. Entonces, se fijan, muchas de las hipótesis tienen, en este caso, una combinación de elementos, por ejemplo, gases y luz, es decir, tengo que hacer un experimento que combine química con física, porque la luz del sol es parte de la óptica, igual acá, y aquí química, aquí también un poco la reflexión física, aquí rojo, entonces tendría que poner un poco de geología, en fin. Entonces, yo agarro y
por ejemplo, lanzo un globo aerostático, ¿no? Para ver la atmósfera, o lo observo en este caso, telescopio, ¿no? O subo, en este caso, en avión y recojo muestras, o desde el espacio observo hacia abajo la atmósfera, en fin. Es decir, un experimento es reproducir el fenómeno que estamos observando en condiciones cuantificables, es decir, que nosotros podamos medirlo, podemos hacerlo en tablas, sacar estadística. Por eso la estadística es bien importante. Por ejemplo, no importa la carrera que vayan a estudiar, van a tener que llevar por lo menos un semestre de estadística, porque la estadística es muy importante para poder cuantificar los datos, ya sea derecho, ya sea diseño, ya sea veterinaria, medicina. La estadística lo que les hace es, en este caso, llevar, en este caso, la cuantificación de sus experimentos o de sus hipótesis. Porque incluso uno diría, por ejemplo, ¿esto cómo lo hacemos en derecho? Bueno, en derecho también se genera parte del método científico, porque cuando tenemos que hacer, por ejemplo, derecho procesal y se involucra un crimen, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener que hacer varias hipótesis, varios planteamientos, investigación, en fin, todo ello. Y luego, ya que tenemos todos nuestros resultados, eh, viene el análisis, ¿no? Entonces vamos a ir comparando nuestros trabajos, ¿no? O sea, yo hice luego lo replica, yo lo hice aquí en América y lo tienen que replicar en Japón para ver si sale igual, y tengo que tener análisis, en este caso cuantitativo y cualitativo, con nuestros colegas que me den sus opiniones, ¿no? Llevarlos a mesas de discusión, en foros, en fin. O sea, antes de publicar yo cualquier tipo de conocimiento y de resultado, tengo que pasar un montón de filtros para poder, en este caso, tener una conclusión. Porque si no pasamos estos filtros, pasan estos procesos como el que estamos viendo ahorita, que puede haber plagio, ¿no? O puede haber trampa. Ajá. Entonces, por ejemplo, les cuento un caso que es muy conocido, de que, por ejemplo, unos científicos mexicanos quisieron demostrar que cómo funcionaban el maíz transgénico, ¿no? Cómo funcionaba y cómo era perjudicial para el consumo y para en este caso, la biosfera. Entonces, lo que hicieron fue, sí, su experimento y todo ello, pero no salía lo que ellos querían, y entonces tenían que entregar el resultado pronto, y entonces se lo tenían que entregar a una empresa. Eso fue muy malo. Entonces, obviamente, ellos tomaron unas fotos, las editaron, en este caso con un programa, Photoshop, y sacaron ahí unas muestras que parecen como células, ¿no? Entonces, esto lo publicaron y ya. Cuando otros científicos revisaron el mismo proceso y realizaron los pasos que habían hecho estos, ¿no? Resultaron que las estadísticas y que las fotos de las células que estaban retratando eran completamente diferentes a lo que estaban ahí. Entonces demostraron que habían falsificado, en este caso, los resultados, que los resultados no eran los que decían. O hace algunos, y fue todo un escándalo, ¿no? Porque aparte la que hizo esto era directora de un instituto muy importante en la UNAM. Entonces, otro muy clásico fue hace como 30 años, hicieron hacer pasar que un experimento muy básico hacía lo que se llamaba la fusión en frío, es decir, fusionar dos núcleos atómicos, sí, que generen energía, pero sí que estos generen un proceso de liberación de energía. Entonces, obviamente, fue una vacilada, pero en su momento lo hicieron pasar como el gran descubrimiento y se dieron cuenta que también era una trampa, ¿no? Entonces, una vez que ya pasamos todos estos filtros, pues, entonces ya generamos todo un conocimiento científico, que son las conclusiones. Y las conclusiones pueden ser de dos tipos. Pueden ser una ley o puede ser una teoría. Yeritzel, ¿cuál sería la diferencia entre una ley y una teoría? Y Ana, ¿cuál sería en este caso más válida, una ley o una teoría? Entonces, primero, Yeritzel.
De que una teoría es una explicación amplia de variedades de fenómenos. Una explicación amplia de una variedad de fenómenos. Ah, más o menos, ¿qué le faltaría para no ser ley? Porque también una ley podría ser una explicación. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre ambas? Bueno, también una teoría que incluye con muchas hipótesis, ¿no? Ah, una con hipótesis. Muy bien, perfecto. Muy bien. Y una ley más bien ya tendría demostraciones, ¿no? Sería un poco ahí. Perfecto, muy bien. Y Ana, ¿cuál sería en este caso, si la ley está basada en demostraciones y la teoría está basada en hipótesis, en este caso, ¿cuál tendría más valor? Una ley, Una ley. Ujú, muy bien, ¿por qué? porque ya está demostrado, o sea, ya es un hecho. Ajá, muy bien. Donde la teoría no está comprobada todavía. Perfecto. Si una teoría no está comprobada, entonces, ¿por qué toda la ciencia que tenemos, por ejemplo, la física nuclear y la física cuántica, está basada en la teoría de la relatividad de Einstein, esta de E igual a mc al cuadrado? Si es teoría. ¿Por qué? ¿Qué le falta ahí a eso? ¿Por qué no puede ser demostrada ahí esta teoría y por qué la consideramos como válida? ¿Nunca lo habían pensado eso? Ah, bueno, no sería porque no podemos demostrarlo porque pues no está en nuestro poder hacer lo que Einstein propone Ajá, y, y no se puede, y no podemos poner otra cosa como ley porque no se ha planteado otra teoría. muy bien, muy bien. Acabas de darle a dos elementos importantísimos aquí, Carlos. Primero, las hipótesis, ajá, perdón, teorías, ajá, las teorías y las leyes tienen el mismo peso, ajá, es decir, una no va sobre otra, tienen el mismo peso. ¿Por qué? Porque tienen el mismo fundamento. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que en este caso, como decía Yaritzel, una teoría se construye con base en hipótesis, pero estas hipótesis están demostradas teóricamente a través de recursos como las matemáticas, ¿no? Entonces, las matemáticas, al ser un lenguaje universal, en este caso, puedes comprobar que, por ejemplo, si tú tienes que para liberar energía, necesitas aventar cualquier proceso o cualquier cosa que tenga materia a la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propone Einstein? Entonces, como dices, Carlos, no tenemos una manera de que yo al lanzar este lápiz que tengo en la mano con el que escribo esto, lo pueda lanzar a la velocidad de la luz, pero al cuadrado. Hay que recordar que la velocidad de la luz es 300,000 kilómetros por segundo. O sea, imagínense eso al cuadrado para que se libere energía, o sea, para que se desintegre el lápiz y libere energía. Un lápiz, según Einstein, un lápiz podría liberar tanta energía como para poderle dar energía a una ciudad como Nueva York, ¿no? Ese es el poder que tiene la energía ahí guardada. Entonces, esto no tenemos una manera de hacerlo, pero sí matemáticamente lo podemos comprobar. Y entonces hay muchos experimentos experimentos chiquitos que hemos hecho para poder entender cómo se genera esto. Entonces, por ejemplo, que voy a borrarle, uno de estos experimentos es lo que nosotros tenemos aquí en el acelerador de electrones, que está en una ciudad entre Francia y Suiza, en este caso en el instituto, en el CER, Instituto de Energía, ¿no? Que está basado en la Unión Europea, en los departamentos de ciencia en la Unión Europea. Entonces, tienen este circuito que mide como 6 kilómetros, en este caso, es un tubo, ¿no? Que está así en redondo.
Entonces, lo que ya han hecho los científicos para comprobar lo que dice Einstein ha sido esto. Ponen aquí, tienen dos disparadores. Entonces, de aquí lanzan un electrón, ¿no? Lo ponen a girar. Y de aquí lanzan otro electrón y lo ponen a girar. Entonces, los ponen a girar, en este caso, y van a alcanzar prácticamente ellos la velocidad de la luz, ¿no? Cada uno de ellos. Y después, esto es la parte increíble de la ciencia, es que los hacen chocar, ¿no? Este viene acá, la velocidad de la luz, este viene acá y los hacen chocar. Entonces, cuando los hacen chocar, incrementan la velocidad de la luz al cuadrado y cuando viene este choque, pues se libera energía, ¿no? Y entonces, obviamente, es un electrón y un electrón, pues liberan poca energía, pero comprueban básicamente lo que dice Einstein. Y entonces, obviamente, esta teoría de la relatividad, pues no ha cambiado mucho, pero sí ha dado pie a que se hagan experimentos que nos han llevado a generar nuevos conocimientos como el mundo cuántico, que cuando la gente habla del mundo cuántico piensa que se dicen, es que di un salto cuántico en mi vida, o sea, piensan que es como algo muy grande. No, un salto cuántico es el salto más pequeño que hay, ¿no? Y un salto cuántico prácticamente es cuando un electrón cambia de una órbita a otra y este cambia para acá. Esto es un salto cuántico, estos movimientos. Entonces, obviamente, las teorías y las leyes son acumulativas. Ojo, muy importante, son acumulativas. De hecho, la ciencia es así. Y las leyes tampoco son inmutables. O sea, las leyes también pueden modificarse, ¿no? Pueden modificarse. ¿Cómo han ido cambiando estas? Por ejemplo, un caso está la ley de gravitación universal de Newton. Y entonces esta ley de gravitación universal durante, que es de 1600, durante 400 años, fue como la ley, ¿no? O sea, no había más que esto. Las cosas caen porque está la fuerza de gravedad. Eso es básicamente lo que dice, ¿no? Y los cuerpos se atraen porque hay una fuerza que hace que se atraigan. Entonces, en los últimos años, hemos descubierto que no necesariamente es así, sino que hay mundos, en este caso, donde la gravedad o las leyes de Newton no funcionan, ¿no? No funcionan y tienen que generar nuevas leyes o nuevos entendimientos para ver por qué esto no funciona, que si yo suelto algo se cae o que dos cuerpos se atraigan. Y entonces eso es, en este caso, por ejemplo, puede ser la física o la mecánica cuántica, ¿no? Donde tiene sus propias leyes que no necesariamente respetan esta ley, ¿no? Que aplicaba al universo conocido. Entonces, obviamente, las leyes van cambiando, se van modificando, van surgiendo nuevos elementos y la gran herramienta que tenemos, pues es la matemática. Entonces, ojo, aquí hay algo muy importante y para ir cerrando ya este tema. Por un lado, la ciencia es inductiva. La ciencia es inductiva. ¿Qué significa que la ciencia sea inductiva? Que la ciencia parte de un fenómeno particular y va a llegar a conclusiones generales, como acá, ¿no? Entonces, lo que nosotros llamamos disciplinas, como la historia, la filosofía, en este caso las matemáticas, son deductivas. ¿Por qué son deductivas? Porque parten de elementos, en este caso generales, para llegar a elementos particulares. Entonces, por ejemplo, ¿cómo las matemáticas son estos? Porque utilizamos elementos generales como son los números y a partir de los números generamos un número infinito de estos elementos que procesamos de manera particular. Entonces, eso sería el proceso deductivo, ¿no? Entonces, esto es prácticamente la parte, el motor, y las matemáticas, en este caso, son la herramienta, son lo que nos ayuda y lo que nos auxilia prácticamente a la ciencia, ¿no? Por eso es tan importante el conocimiento de las matemáticas. Y de hecho,
cada ciencia va a tener sus propias herramientas y se combinan y pueden tener, es decir, no hay una ciencia pura, más en este momento, pues sería ridículo hablar de ciencias puras, ¿no? No las hay. Y una de las cosas, siempre que ustedes quieran, por ejemplo, poder procesar y decir, esto es una pseudociencia, esta sí respeta los conocimientos, es pásenla por un proceso de hipótesis y experimentación, ¿no? Esto básicamente mata todas las pseudociencias. Por ejemplo, estas que están, a lo mejor alguno de ustedes creen esto y me meto en problemas, pero por ejemplo, todos estos procesos como de la sanación a través de cristales, cuarzos, el Reiki, las teorías conspirativas, los ovnis, las teorías sobre fantasmas y todo esto, cuando pasan por este proceso se caen, ¿no? Dices, bueno, pues no, y no pasa nada. Y ha habido gente, políticos, que han utilizado las pseudociencias y han falsificado esto para dar una idea de que son reales. Entonces, por ejemplo, hay procesos como esto de algo que se llama, si alguien lo ha escuchado, dígame, esto que se llama constelaciones familiares. Ajá. Son muy famosas, mucha gente cae en eso. Y algo que también, por ejemplo, esta cuestión de de la numerología y todo ello, ¿no? Y hubo un proceso que utilizaron los nazis, que era en este caso se llama eugenesia, ¿ah? La eugenesia, la eugenesia pasaba como todo esto, pero ya obviamente cuando llegó a este proceso en el siglo XX se cayó. La eugenesia era eso de que a partir de ciertos rasgos físicos, ¿no? Podían determinar las características de las personas. Es decir, Hitler lo utilizó esto para decir, los judíos tienen la nariz muy grande, por lo tanto mienten, ¿no? O la gente afroamericana o afrodescendiente tienen la piel negra, pues porque les falta algún elemento, ¿no? Y es anómalo, y entonces también, ¿no? Por eso lo seguía. O la gente, o los latinos son así como un poco más, son más bajos de estatura, pues por lo tanto deben de servir para cargar cajas. Entonces, todo esto es la eugenesia, ¿no? Generar estos estereotipos de las personas que, si se fijan, no han sido abandonadas de tanto, ¿no? Es decir, hay gente que sigue pensando que las características de las personas determinan la calidad de la persona o su personalidad, en fin, todo ello. Entonces, por eso siempre a las pseudociencias hay que dudarlas, hay que pasarlas por un proceso científico de esta metodología, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, eso es prácticamente la parte de la formación de la química. Y llegamos aquí a la parte de la materia. Ahora bien, la materia, por ejemplo, Ana, el aire es materia. ¡Ay, se me pasó algo! Se me pasó algo aquí. Rápido. Aquí regresamos, déjame borrar. Aquí, aquí nada más un elemento. ¿Se acuerdan nuestras hipótesis, no? Que habíamos hecho acá. Ajá. Nuestras hipótesis que habíamos aplicado. Bueno, después de la experimentación, análisis de resultados y conclusiones, hoy sabemos, que el cielo es azul por dos elementos básicos, que son los que decía Andrea. Por un lado, es el ozono. El ozono, cuando es atravesado por la luz del sol, se descompone. Acuérdense que tenemos este triángulo de Newton, ¿no? Donde la luz blanca se descompone en varios colores. Y la luz tiene una frecuencia de onda. Y en este caso, la frecuencia de onda del ozono, de los materiales del ozono, pues son de color azul, ¿no? Por eso se ve así. Entonces, por ejemplo, los telescopios, no necesariamente hay radiotelescopios que lo que ven son las frecuencias de onda, es decir, no ven como los telescopios como el Hubble o el que está ahorita, el nuevo, sino que se llama, ¿cómo se llama? Kepler, ¿no? El nuevo.
o no ven eso, sino que ven frecuencias de onda los radiotelescopios, estos que son así, ¿no? Que están con las antenas y están aquí transmitiendo, ¿no? Están buscando. Entonces ven frecuencia de ondas, entonces la frecuencia de onda del ozono pues es azul, entonces cuando pasan por ahí se refleja. Y entonces, por ejemplo, ahí también Ana y Elcel tienen razón y también en este caso Carlos, porque finalmente el ozono se encuentra por acá, ¿no? Y en este caso es una combinación también de todos los gases. ¿Cómo podemos ver en este caso el ozono azul? Pues cuando tienen un coche que ya anda medio mal, cuando lo prenden, del escape, saca humo y saca humo azul. Y entonces, pues ese es ozono, ¿no? O sea, quiere decir que el coche ya no está carburando bien y más bien ya está en sus últimas, ¿no? Cuando está sacando este humo azul, que no es blanco ni es negro, sino es azul. Ahí se ve. Entonces, eso sería un poco la parte de por qué el cielo es azul, ¿no? Entonces, sí es una reacción química y al mismo tiempo es una reacción física, ¿no? De los dos. Muy bien. Ahora sí, entonces, y pasamos acá. Entonces, la materia. Entonces, Ana te preguntaba, el aire como tal es materia? Yo diría que sí, porque está compuesto por varios gases. Sí, muy bien, muy bien. Pero si no los vemos, ¿cómo puede ser materia si no lo vemos? Porque igual se puede percibir con otros sentidos. Ajá, muy bien, ¿como cuál? Sí, van muy El bien. tacto podría ser, o sea, cuando nos pega el aire, sí, sí lo logramos sentir. Sí logramos sentirlo, efectivamente, muy bien. Entonces, una cosa con la materia es que todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia y prácticamente no hay nada que no exista, en este caso que lo percibamos con los sentidos, que no sea materia, ¿no? Todo lo que hay. Incluso ahora tenemos la materia y tenemos tres elementos importantes, ¿no? Tenemos la materia, tenemos algo que se llama antimateria, que suena como ciencia ficción, y tenemos algo que se llama materia, materia oscura. Entonces tenemos estos tres elementos, materia, bueno, antimateria, materia oscura y la materia. Y todos estos elementos son lo mismo, en realidad, son lo mismo, solamente que sus condiciones químicas y sus, en este caso, propiedades físicas son diferentes. Pero vamos a concentrarnos aquí en la materia y cuando veamos un poco de física, vamos a ver qué es la antimateria y qué es la materia oscura, que es muy común hablar de ello. Digamos que nada más así para adelantar, la materia oscura nos explicaría, nos ayuda a explicar por qué si hay tantas estrellas en el universo, o sea, hay más galaxias que granos de arena en las playas, o sea, para que se den una idea de la cantidad de galaxias que hay. Y las galaxias a su vez tienen cientos y millones de soles. Entonces, si el sol nos ilumina a nosotros y nos genera mucha luz, imagínense cuánta luz tendría que haber en el universo, ¿no? Con tantos soles. Pero ¿por qué cuando vemos películas de ciencia ficción y todo, siempre el cielo se ve oscuro? Bueno, pues por lo que se explica que es la materia oscura, es prácticamente por esto, ¿no? Lo que nos va a explicar el asunto de por qué no estamos nadando en luz, sino más bien tenemos esa oscuridad ahí en el universo. Entonces, como tal, ¿no? Tenemos que la materia va a ser todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y la materia, a su vez, se va a componer de una serie de elementos como son partículas, subpartículas, átomos, moléculas y iones. Entonces, ¿qué es cada uno de estos elementos? Vamos a ver esto y con eso vamos a terminar. Por ejemplo, materia, ¿no? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio y, bueno, en el tiempo, porque el tiempo finalmente es la cuarta dimensión. Acuérdense que tenemos tres dimensiones básicas, alto, ancho y luego las tres dimensiones, alto, ancho y alto. Y la cuarta dimensión sería el tiempo, ¿no?
Entonces, y ahora sabemos que no nada más tenemos 4 dimensiones. Ahora la física, sabemos que tenemos como una veintena de dimensiones. Obviamente no las podemos abarcar todas. Pues ¿por qué? Porque tampoco tenemos los instrumentos, pero sabemos que teóricamente ahí están muchas más. Entonces la materia se puede componer así, ¿no? Lo primero son las partículas. ¿Qué son las partículas? Es lo que rodea, en este caso, a los átomos. Entonces yo tengo un átomo lo puedo ver formado en un modelo, ¿no? Aquí el núcleo, y acá puedo ver, en este caso, en este caso el electrón. Y si yo lo veo más chiquito, lo voy a ver así, como una esfera, ¿no? O sea, ojo, esto es un modelo, no es que sean así, ¿no? Entonces, obviamente una partícula son estas, por ejemplo, un electrón, ¿no? Que está aquí girando, en este caso, es una partícula, ¿no? Un protón que está adentro, un neutrón que está aquí abajo, adentro también del núcleo, o todos los elementos que hay más, porque tenemos no nada más esos tres, tenemos los quarks, ¿no? En este caso, tenemos los neutrinos, tenemos los fotones y tenemos la partícula X, en fin, tenemos muchas más elementos dentro que más que estos tres. Estos se llaman subpartículas y estas son las partículas elementales y estas son las subpartículas. Y en este caso, ya que tenemos átomos, luego los átomos van a formar moléculas. ¿Cuándo forman moléculas? Cuando se juntan, en este caso, dos átomos, ¿no? Ojo, se unen, pero no se unen sus núcleos. Ojo, es muy importante. Y de hecho, vamos a hacer luego un pequeño experimento en la próxima clase de cómo se da esto, ¿no? Por ejemplo, que no se unen o sea, realmente nunca tocamos las cosas, en realidad, porque no estamos uniendo los átomos, ¿no? Y luego, ya cuando tenemos un conjunto de átomos, vamos a formar iones, es decir, ya vamos a formar estructuras complejas con los átomos que después ya van a crear estructuras como cristales, rocas o materia orgánica, dependiendo lo que tengamos, ¿no? Muy bien, bueno, hoy nos quedamos con este punto y mañana nos toca, déjenme ver, a ver aquí, creo que mañana nos toca empezar historia, ¿no? Déjenme ver. Aquí, química. Sí, mañana comenzamos con historia, ¿no? Historia universal. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, tengan muy buena tarde y ahorita les mando aquí la presentación, bueno, el video de la sesión de hoy. Y perdón ayer que se grabó muy mal, ¿no? Como que se grabó una parte y luego dejó de grabar. Nos vemos mañana y hasta entonces, a las 5 nos vemos. Bye, profe. Bye bye. Hasta luego. Hasta Que les vaya mañana. muy bien, tengan buena tarde. Disculpe, ¿hoy nos quedamos o...? Esta semana no voy a poder, Ana, porque ando como coordinándome con un curso y nada, me pongo de acuerdo con ellos y ya la otra semana retomamos nuestras clases de quedarnos media hora más. Ah, está bien. ¿Sí? Gracias. Feliz tarde. Órale, que te vaya muy bien y bienvenida a nueva cuenta. Gracias.